para que ya primero repasemos la... Lo voy a descargar. Así le podemos hacer zoom mejor. Esto también, bueno, después se lo voy a subir a Classroom. Veamos acá. Bueno, lo que estuvimos hablando, lo que hablamos la clase pasada y vimos recién en el video, era esto de los espacios numéricos, ¿no? Y la dimensión de los espacios numéricos. Decíamos, el espacio numérico unidimensional, R1, está compuesto por todos los números reales, ¿sí? Que la representación gráfica la vamos a lograr como un punto sobre la recta numérica, ¿sí? Eso es básicamente el espacio numérico unidimensional, el conjunto de todos los valores reales X. Cuando pasamos al espacio numérico bidimensional, que sería este que está acá, ¿sí? R2, como les decía, ese quiere decir que son dos, es un par ordenado de números reales. O sea, cada elemento de ese espacio numérico, que está compuesto por los infinitos pares ordenados de números reales, bueno, cada elemento es un par ordenado de números reales, que lo podemos representar gráficamente como un punto en el plano cartesiano XY. Después, si vamos a una dimensión mayor, tenemos el espacio numérico tridimensional, ¿sí? Y entonces, en este caso, ya cada elemento de ese espacio numérico es un conjunto, digamos, ¿un conjunto de qué? De ternas ordenadas de números reales, ¿sí? Entonces, cada elemento de ese conjunto, que va a ser una terna con una secuencia de valores en particular, x1, x2, x3, lo podemos representar gráficamente, o x y z, lo podemos representar gráficamente como un punto en el espacio tridimensional, un sistema de tres ejes cartesianos. Y después ya vamos a lo que sería ampliar o generalizar el concepto, que sería hacia un espacio numérico de dimensión n, donde va a ser una n-ada ordenada de números reales, ¿sí? Puede ser 4, 5, 100, 1000, ¿sí? Como les decía, el ejemplo es lo más reciente por ahí, que mucho no se conoce, pero técnicamente cómo es que funciona la inteligencia artificial generativa, es convirtiendo cada palabra o fracción de palabra en una n-ada ordenada de números reales. Y ahí estamos hablando, no sé, yo ya perdí la cuenta, pero en los últimos eran de 100.000 parámetros. O sea, se descomponía en un vector, digamos, de 100.000 numeritos, ¿sí? Entonces estamos trabajando en dimensiones muy altas, que ya es imposible para nosotros visualizarlas, pero matemáticamente sí se las puede manipular, digamos. Geométricamente no, pero matemáticamente y computacionalmente, por eso es que necesita también de computadoras bastante potentes, digamos, para hacer esos cálculos. Especializado en lo que es cálculo vectorial. Y después está acá lo que hablamos también de la dualidad interpretativa, ¿no? Que una n-ada ordenada de números reales, pues, podemos considerar lo que nos está diciendo la ubicación de un punto, son las coordenadas de ubicación de un punto en un espacio n-dimensional, o lo podemos entender como que son las componentes de un vector, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que viene después, que es el tema de la clase de hoy, que ya lo mencionamos en la clase pasada, que es lo de los tipos de funciones, de 4 tipos de funciones de las que hablamos la clase pasada, ¿sí? Bueno, acá en el afiche está el resumen, después se los voy a mostrar con unas diapositivas que también están bastante claras, pero rápidamente, como para recordar, era cuando nos referimos al dominio, a la dimensión del dominio, o sea, cuántas componentes tiene el elemento de entrada, sería, ¿sí? Vamos a tener lo que se llama función o lo que se llama campo. Función va a ser cuando el dominio es unidimensional, o sea, cuando tenemos una sola variable independiente. En cambio, cuando hay más de una variable independiente, o sea, quiere decir que ya el dominio está compuesto por elementos de un espacio numérico n-dimensional con n mayor a 1, entonces ya se llama campo. Eso en cuanto a, para caracterizar la dimensión del dominio. Si la dimensión del dominio es 1, tengo función. Si es dimensión mayor a 1, o sea, más de una variable independiente, campo.
Y el sufijo, que yo les decía en la clase pasada, sería como el apellido, va a llevar como sufijo o como apellido escalar, esto está referido a la dimensión de la imagen o del codominio. ¿Sí? Si el codominio es unidimensional, o sea, tengo una sola variable de salida, entonces voy a decir que el tipo de función, esa función genera función o campo, puedo tener función o campo escalar. O sea, ¿sí? Puedo tener de entrada una o más variables, si tengo una sería función, si tengo una salida, una variable de salida sería función escalar. Ahí se empieza a hacer la combinación. Si tengo más de una variable independiente y una sola variable de salida, entonces tengo un campo escalar. Y si puedo tener función vectorial. ¿Cuándo voy a tener función vectorial? Cuando tengo un elemento de entrada y n variables de salida. O sea, una variable de entrada o un elemento del espacio numérico unidimensional y la imagen es un vector o un elemento de un espacio numérico n-dimensional. Y puedo tener también campo escalar o campo vectorial. Eso es lo que vamos a ver hoy más en detalle, que es lo que está acá. Es lo que está acá en estas gráficas, ¿sí? La explicación, pero prefiero que lo veamos con las diapositivas para... Después esto también es complementario, digamos, y resumen, es como un afiche. ¿Estamos? Veamos qué es lo que tenemos. Acá teníamos unas diapositivas, pero las que preparé para hoy estaban mejor. Ahí vamos a empezar entonces hoy con con el desarrollo de la clase de hoy. Que son los tipos de funciones que les decía, en los que vamos a estudiar, ¿sí? En la clase, durante el año, digamos. Bueno, primero, no perder de vista que siempre estamos hablando de funciones, ¿sí? Si bien ahora las funciones tienen nombre y apellido, como decíamos, bueno, siempre son funciones. ¿Y a qué se refiere con la definición de función? Bueno, que es una ley de asociación estricta entre un elemento de un conjunto de entrada con uno y solo un elemento del conjunto de llegada, digamos, salida. ¿Sí? Eso es una función. ¿Sí? O sea, es una máquina, lo mencioné yo el año pasado también. Vean, entiéndanla a las funciones como máquinas que transforman algo que reciben como entrada, lo transforman en una salida. ¿No? Y acá el dibujo hace acordar, no sé ustedes, a mí me hace acordar a las máquinas de picar carne que tienen las carnicerías. ¿Sí? O sea, entra carne, acá le hace una transformación y nosotros ya después vemos que sale carne picada. ¿Sí? Y yo les decía después que hasta podíamos ver lo que si queríamos molida, eso ya era como composición de funciones, porque era la salida de una función, se convertía en la entrada no de otra función. En este caso era como una composición con la misma función, o sea, con la misma máquina de picar carne. Pero ustedes si la pasan una vez, es carne picada. Si a la salida de la carne picada la vuelven a pasar, ya es carne molida. Eso sería como la composición de funciones. ¿Sí? La salida de una de las funciones se convierte en la entrada de la siguiente. ¿Sí? Pero bueno, siempre la idea es la misma, es una entrada que sufre una transformación y entrega una salida. Una única salida, para cada entrada una única salida. En este caso, las funciones que nosotros estamos viendo, las transformaciones que le hace, son matemáticas. O sea, ahí hay operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmo, función trigonométrica. Pero ese es el tipo de transformación que le va a hacer. ¿Sí? Las funciones que vemos nosotros, ¿por qué? Porque las entradas son números. Las entradas son números, o en este caso, n-adas ordenadas de números reales, y pueden salir también una n-ada ordenada de números reales. Pero siempre son números, digamos, los que están involucrados. Entonces, ¿qué transformación se puede hacer con los números? Operaciones aritméticas, trigonométricas, o lo que es logaritmo, exponenciación. ¿Sí? Bueno. Queda claro, entonces siempre vamos a estar hablando de que vincula un elemento del conjunto de partida con uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Son funciones.
¿Cómo se transforman? A partir de esa regla de transformación que le llamamos la F. Bueno, y acá también dice, bueno, lo que está acá con color cian hace referencia a las variables de entrada, las variables independientes. Y lo que está con magenta son las variables dependientes. Y lo que está con blanco dice es la transformación, es la ley de transformación matemática, conocida comúnmente como la función. ¿Sí? Y acá tenemos entonces una tabla que permite ver qué tipo de función vamos a tener según cuál sea la dimensión del dominio, acá sería el dominio en las columnas, y del codominio en la fila. Entonces, si tenemos dimensión 1 en la entrada, en el dominio, y dimensión 1 en la salida, entonces tenemos una función que aplica de reales en reales, es decir, ¿sí? Esto seguramente lo escucharon así. Aplica de funciones de reales en reales. Acá vamos a decir aplica de elementos del espacio numérico unidimensional hacia elementos del espacio numérico unidimensional. Es lo mismo. Eso se llama función escalar. Función, ¿por qué? Porque el conjunto de partida tiene dimensión 1 y escalar se denomina así porque, bueno, la imagen son escalares. Los valores de salida son escalares, son números reales, o sea, elementos del espacio numérico unidimensional. El siguiente que vamos a ver es los campos escalares. ¿Sí? Acá, fíjense ya la función, se le suele poner con una F mayúscula el nombre, ya para darnos una idea que eso es porque tiene más de una variable independiente. Y acá dice, ¿ve? Aplica de elementos de un espacio numérico n dimensional, o sea, quiere decir que tiene n variables independientes, hacia elementos del espacio numérico unidimensional. Quiere decir que la imagen o el codominio son simplemente números reales. ¿Sí? Bueno, después tenemos lo que sería función vectorial. Función, ¿por qué? Porque el dominio es unidimensional. Y vectorial es porque el codominio tiene dimensión mayor a 1. O sea, no devuelve un único número real, sino que devuelve una entrada ordenada de números reales. ¿Sí? En este caso, fíjense cómo se lo denota. Con una F minúscula y una flechita de vector. Quiere decir que la imagen, F minúscula es porque tengo una sola variable independiente. Y el vector de arriba es porque ese es el tipo de imagen que entrega. ¿Sí? Bueno. Y acá tenemos después, lo más complejo serían los campos vectoriales, que sí, ahí, miren, la F mayúscula quiere decir que tengo más de una variable independiente. Y el vector que está arriba, la flechita, es porque la imagen son vectores, las salidas son vectores. Entonces ahí tengo campo vectorial. ¿Vamos? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Esto es como para entender por qué el nombre y por qué el apellido de la función. ¿Por qué función escalar? ¿Por qué es campo escalar? Explicado por la dimensión de los espacios numéricos de partida y de llegada, o sea, la dimensión del dominio y del codominio. Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está como resumen lo que les dije recién. Cuando queremos decir cómo es el conjunto de partida, o sea, cómo es el dominio, bueno, vamos a utilizar la palabra función cuando se tenga una sola variable independiente. Y vamos a decir que es un campo cuando tengo más de una variable independiente. Acá quiere decir que el dominio es un subconjunto, este símbolo sería que es el dominio es un subconjunto de elementos del espacio numérico n dimensional. Para el caso más sencillo, para ustedes digan, es un subconjunto de pares ordenados de números reales. Como vamos a ver después los ejemplos concretos. ¿Sí? O sea, siempre que n sea mayor que 1, ya con 2, ya quiere decir que ya tengo un par ordenado de números reales. Eso quiere decir que tengo dos variables independientes. ¿Sí? Y para caracterizar cómo es el conjunto de llegada o el codominio, bueno, vamos a decir que es escalar porque la imagen es un único número real. ¿Sí? O vectorial cuando el resultado acá quiere decir que la imagen es un subconjunto de elementos del espacio numérico m dimensional con m mayor a 1. Eso quiere decir que ya me devuelve dos o tres variables o cuatro variables de salida.
¿no? Ya vamos a ver ejemplos concretos. Pero con eso cerramos cómo es de qué se trata cuando es función escalar o campo escalar, función vectorial. Bueno, acá está entonces ya una caracterización, creo que en la clase pasada habíamos hablado. em, Esto dijimos, la diapositiva anterior hablaba de esto, de que aplica de reales en reales. Eso quiere decir que la entrada es un número real y la salida es un número real. Son las funciones que vimos el año pasado. Por ejemplo, y igual a x al cuadrado. Entonces entra un valor x, sale un valor y, un único valor. Y decíamos que podíamos decir que era un mapeo entre elementos. Acá le podríamos agregar como si fuera una recta numérica. Punto sobre una recta numérica es relacionado con uno y solo un punto de la otra recta. Por ejemplo, si tenemos acá 2, bueno, acá se relaciona con 4, porque sería 2 al cuadrado. 3 se va a relacionar con 9. O por ejemplo, menos 2 también se relaciona con 4, menos 3 también se relaciona con 9. Cada valor con un único valor en el segundo conjunto. Y la gráfica, como vimos el año pasado, va a ser una curva en el plano. Cuando queremos graficar, estas serían las proyecciones de los puntos sobre el eje de las X, constituye lo que sería el dominio. Y las proyecciones sobre el eje de las Y de estos puntos es el codominio o rango. Entonces estaría lo que es los valores de entrada de X y su correspondiente valor de salida Y. Bueno, este año vamos a empezar a ver este tipo de... No vamos a ver esas funciones que ya vimos el año pasado, salvo que por ahí cuando, no sé, cuando empecemos a hablar de integrales, hagamos alguna integral con una función de una sola variable independiente y una sola dependiente, pero después vamos a pasar a trabajar con funciones de más de una variable independiente o de más de una variable dependiente, ¿sí? De salida. Las primeras que vamos a ver y con más profundidad van a ser estas que se llaman campos escalares. Campo, acuérdense, porque tiene más de una variable de entrada, más de una variable independiente. Acá dice la entrada es una n-ada ordenada. Por ejemplo, xy. Entonces ya tengo dos variables independientes. Yo les decía el ejemplo de la clase pasada, eso de el largo y el alto, por ejemplo, de una pantalla. Y la salida, por ejemplo, sería la, la diagonal, para saber qué tamaño tiene esa pantalla. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, miren, de función en modo algebraico, ¿no? En lenguaje algebraico. Sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a z. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. Entonces, ver que necesito darle un valor a x, un valor a y, y con esos valores de entrada, calcular el correspondiente valor de y según las operaciones que estén planteadas acá. Acá la transformación, fíjense que es matemática, como les decía yo. Al valor de x se lo eleva al cuadrado, al valor de la y también se lo eleva al cuadrado y se suma. O sea que hay operaciones de potenciación y después de suma de esos valores de entrada. Esa es la transformación. Y esta sería la máquina de picar carne de la que hablamos. Si graficamos por separado lo que es el dominio y lo que es el codominio o la imagen, vamos a ver que ahora el dominio va a ser un subconjunto de pares ordenados. O sea, el dominio sería de los infinitos pares ordenados que componen el plano XY, generalmente va a suceder que el dominio, o sea, el conjunto de partida de la función, va a ser un subconjunto de R2, un subconjunto de pares ordenados. ¿Sí? Que gráficamente, si lo queremos representar, serían puntos que pertenezcan a esa región, a ese subconjunto, a esa región del plano. Por ejemplo, el punto AB, el punto XY. Y la imagen, acá sería esta recta numérica para representar el codominio, la imagen. Entonces, cada punto del plano se corresponde con un punto sobre la recta numérica, o sea, con un único número. En la recta numérica yo tengo un solo número real. ¿Sí? Eh,
Acá si esto fuera, por ejemplo, 3, 4, 3, 4, x y 3, 4 me daría 25 la salida. O sea, estoy asociando el par ordenado 3, 4 que estaría acá, ¿sí? Y la imagen sería 25, un único número real en la recta numérica. ¿Se entiende? Cuando ya se grafica dominio y codominio de manera simultánea, lo que van a aparecer, y vamos a ver cuando utilicemos, por ejemplo, GeoGebra para graficarlos, van a ser así superficies en un espacio numérico tridimensional. ¿Sí? Superficies en R3, digamos. ¿Sí? Donde acá en el plano del piso vamos a tener las coordenadas de la entrada, el par ordenado de entrada estaría representado en el piso, y la imagen va a estar dada por la altura de ese punto con respecto al piso. ¿Sí? Entonces acá este punto ya es de coordenadas X y Z. La X y la Y son los valores de entrada y la Z sería el valor de salida que va a estar asociado a la altura del punto. ¿Sí? El XY le da la ubicación en el plano del piso. ¿Sí? Latitud y longitud y el otro en la altura. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, seguimos entonces un poquito más. Bueno, después tenemos esto, lo que serían las funciones vectoriales. Función, acuérdense, ya cuando ven función vectorial es una sola variable independiente y vectorial quiere decir que devuelve un vector. Y un vector tiene por lo menos dos componentes. De ahí el más depende de cuál sea la dimensión del vector, en la que esté el vector. Entonces acá, acuérdense, función, cuando tiene una sola variable independiente va a ir con minúscula y la flechita esa indica el tipo de imagen. La imagen son vectores, los valores de salida. Entonces ya no devuelve un único número real, sino que devuelve una tupla ordenada de números reales. 2, 3, ¿sí? Entonces acá dice, la entrada es un número real, por ejemplo, t, que es el tiempo, por ejemplo, en física muchas veces es el tiempo, ¿sí? Puede ser la x también, pero es una sola variable independiente. Y la salida es un vector, o sea, una n-ada ordenada. Por ejemplo, x y z. Entonces, ¿cómo se escribe? Acá hay un ejemplo de cómo se expresa una función vectorial. Es decir, bueno, r de t es igual a, acá devuelve tres componentes. T es el valor de entrada, ¿no? Entonces devuelve tres componentes. La primera componente es 1 más t. La segunda componente es 3 por t, o sea, al valor de entrada lo multiplica por 3. Y la tercera componente es al valor de entrada t elevarlo al cuadrado. Después si quieren hacemos una tablita, creo que acá no me deja escribir. A ver, acá no me deja escribir. Después vamos a ver ahí porque esta mañana le pedí que me haga con ejemplos prácticos. Ya vamos a ver qué es lo que hizo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver eso. Bueno, en el mapeo es así. Este sería el dominio, el conjunto de partida, una recta numérica, porque tengo una sola variable independiente que se representa sobre la recta numérica. Y a ese valor o elemento de entrada, el único valor de entrada, devuelve como imagen un vector, cuyas componentes son x y z. ¿Sí? Devuelve un vector. Y si lo queremos graficar todo junto, en realidad, bueno, la gráfica que se genera ya no es una superficie, sino que es lo que se denomina una curva alabeada en R3. Es como si fuera un alambre, si ustedes hacen una figura con el alambre. Acá, por ejemplo, no se están tocando, ¿no? Acá no se están tocando los puntos. Claro, está como torcido, si es que hacemos así, ¿sí? Eh, y ¿cómo surge esa curva? Bueno, en realidad surge porque ven que acá el vector siempre empieza en el origen y tiene un final ese vector, que son las componentes de las imágenes, digamos, del vector de salida. Entonces acá se está graficando en realidad los vectores de salida, pero estamos tomando solo los puntos terminales de los vectores. O sea, todos estos puntos en rojo que ustedes ven
son puntos terminales de un vector que empezó en el origen y terminó en ese lugar. ¿Sí? O sea, solo vamos tomando, ¿sí?, los puntos terminales de cada vector. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, un único vector, porque si no sería un lío de vectores, de flechas que se cruzarían por todos lados. Pero ven que empieza en el origen y termina ahí. Entonces, ¿qué es lo que me quedo? Me quedo con el punto donde termina el vector. Como que no lo grafico, pero sí tenemos en cuenta que el origen de ese punto es porque es el punto final de un vector. Entonces, supónganse acá, si t vale 1, entonces, ¿cómo sería el vector de salida? 1 más 1 sería 2 la primera componente, 3 y 1, claro, 3 y 1. Entonces sería 2, 3, 1. Entonces acá graficaría el vector 2, 3, 1, que va a terminar ahí, y grafico el punto. Me quedo con el punto. Porque la sucesión de los infinitos puntos va a dar origen a esa curva. Esa curva alabeada se llama. ¿Sí? Bueno, eso se llama función vectorial. Sirve para representar, por ejemplo, trayectorias en el espacio. ¿Sí? Ahora, volviendo al tema ese, que fue hace poquito, lo de Artemis, de esta misión hacia la Luna. ¿Sí? Entonces podían, en cada instante de tiempo, si quieren ustedes, cada minuto, cada hora, podían decir, bueno, qué ubicación tenía, por ejemplo, con respecto a la Tierra, que hubiera sido el origen, ¿sí? ¿Cuál era la trayectoria en la que estaba en ese momento? ¿En qué ubicación, digamos, del espacio estaba en ese momento la nave? ¿Entiendes? Vi algunas animaciones. A ver, veamos acá. Acá a ver si ponemos animación. Trayectoria Artemis. Veamos. Veamos que yo vi una en YouTube, me aparecían unas. Ya vemos qué es lo que dice acá. A ver, veamos. Esto es lo que les digo, ¿eh? A ver esto. Veamos esto. Entonces, en cada punto, o sea, teníamos que el vector para calcular a qué distancia, o sea, para seguir la trayectoria, ¿se entiende? A ver, veamos cómo muestra esto. Está lento el internet. Entonces lo puedo. Está muy chiquito acá. A ver cómo lo puedo. Pero a ver, bajará. Esto se puede ver la pantalla completa. Esto. ¿Ven? Pero ahí se va formando esa curva ladeada que veíamos. ¿Sí? Ahí salió, eso es lo que decía, 3 días orbitó alrededor de la Tierra y ahí recién salió en trayectoria hacia la Luna. ¿Por qué entonces? Porque, bueno, para poder vencer la fuerza del campo gravitatorio, digamos, de la Tierra, tenía que irse alejando así gradualmente. Y eso es entonces, lo que voy yo, que cada punto de ahí, cuando ven que se va construyendo esa curva, cada punto en realidad sería desde la Tierra, que es el origen, en donde estaba, desde el centro de la NASA, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿En qué ubicación y a qué distancia de la Tierra estaba? Y así surge la variable de la curva labiada, se modeló. Entonces, la variable independiente es el tiempo. ¿En qué momento? Bueno, ahí lo pueden ir siguiendo segundo a segundo. Es milimétrico, digamos, el seguimiento que hacen. ¿Sí? Entonces, se genera de ese tipo de curvas.
¿Sí? Bueno, la musiquita está bien. Bueno, bueno. Eso en cuanto a la... Eso sería una función vectorial. Generalmente la variable en la mayoría de los fenómenos, no quiere decir que siempre tenga que ser así, la variable es, por ejemplo, el tiempo. ¿Sí? Más que nada porque el ejemplo clásico es para trayectorias, para modelizar trayectorias. En R3, por ejemplo, o R2 también sería. ¿Dónde estaban viendo? Que lo cerré yo. Lo cerré esto. Acá estaba. En este estado. Bueno. Y el último es el tipo de función campo vectorial, que generalmente se usa para modelizar lo que sea flujos o fuerzas. Eso que mostraba ahí, el flujo del agua, el flujo de los vientos, ¿sí? O las fuerzas a las que está sometido un punto en particular. Nos decía que en ingeniería civil, por ejemplo, para lo que es un techo, ¿sí? Entonces, un tinglado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a qué fuerza está sometido cada punto del tinglado? ¿Sí? Cuando corre, por ejemplo, un viento de 50 kilómetros por hora o para 100 kilómetros, pues, hay que calcular bien ahí en ese caso. Eh, yo no es que sea, o sea, es porque me he comentado, ¿no? Gente, ingenieros civiles que me dicen, bueno, hay que calcular bien la fuerza a la que está sometido para ver cómo tiene que ser la estructura del techo. Y los techos en general tienen la particularidad que la fuerza viene de abajo, dice, porque cuando hace así entra el viento en bolsa y empieza a hacer ejerce fuerza, que sería lo contrario del puente. En el puente la fuerza viene de arriba, digamos, la carga. ¿Sí? Entonces, para eso también, para los puentes también uno tiene así el puente y tiene en cada punto del puente, puede calcular cuál es la fuerza a la que está sometido. Para que según eso, como la fuerza generalmente es para abajo, entonces cómo tiene que ser la resistencia que tiene que tener de abajo para contrarrestar, digamos, esa fuerza. Porque ahí tiene que haber un equilibrio, claro. ¿Sí? Si no hay equilibrio, se viene abajo. Sí, claro. Uno de los dos gana, o una de las dos fuerzas gana, ¿sí? Entonces, bueno, a veces sobredimensionan la estructura, por ejemplo, de un puente, la hacen más allá de la capacidad teórica que podría resistir ese puente, bueno, para que no ocurran esas cuestiones. Eh, bueno, en el caso de los puentes también tiene que viene la fuerza, puede venir por la creciente del río, o sea, también viene de costado así. Entonces, eh, por eso los pilares y después las vigas que tiene el puente. Bueno, eso se puede modelizar, se entiende entonces que esto puede ser la, eso, el flujo o fuerza a la que está sometido algún elemento en distintas ubicaciones. ¿Sí? Esto también ahora que se viene el Mundial de fútbol, por ejemplo, yo les decía que se analiza mucho de esas cosas. Entonces puede decir, bueno, tal jugador, según la ubicación en la que esté de la cancha, dónde es, para dónde es que es más probable o estadísticamente hacia dónde patea más y con qué fuerza. ¿Sí? Entonces, hacer que acá este es el centro de la cancha y bueno, le va a decir que según en qué lugar de la cancha esté, bueno, para dónde suele patear. ¿Sí? No sé, si quieren asociarlo a, a cualquier jugador, ¿sí? A cualquier jugador, por ejemplo, decir, bueno, está analizado, digamos, y esto se estudia y se hacen esos mapas cuando van a estudiar al rival. Entonces, decir, bueno, mira, tal jugador te sale siempre, o sea, la mayoría de las veces te sale por la derecha, o sea, vos marcas para la derecha, porque lo más probable es que te encare para ese lado, ¿sí? Y para cuando van a rematar también, o para cuando van a hacer el pase, decir, bueno, no, cuando está acá, tira pase largo, que sería este de acá. Lo más probable es que te tire un pase largo hacia adelante. Entonces, ¿sí? Tienen todo estudiado, vieron que cuando van a patear penales también, ya tienen la listita ahí, le pasan.
Te patea para cruzado, te patea arriba, te patea abajo, al medio. Entonces, tienen todo eso estudiado, ¿sí? En base a análisis, en este caso, de partidos anteriores, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo. Lo de los techos y de los puentes también sería otro ejemplo. Para cada punto de ese, se asocia con un vector, que sería la fuerza o el flujo. Bueno, en este caso, volviendo a lo algebraico, vamos a decir que, por ejemplo, podemos tener un par ordenado XY de entrada, que sería la ubicación del punto, ¿no? El XY va a ser la ubicación de este punto. Acá lo que está, de vuelta, lo que está con cian, decía, era el dominio, lo que está con magenta es la imagen, el elemento de salida que le corresponde. Entonces, la salida es un vector de componentes U sub 1 o U sub 2, por ejemplo. Son las componentes de este vector. Un ejemplo, bueno, la letra de la función va a ser con mayúscula, quiere decir que tiene más de una variable independiente, y el sombrerito es un vector, una flecha, porque quiere decir que la imagen es un vector. Entonces, por ejemplo, sería, para el par ordenado XY, devuelve un vector cuya primera componente es X más Y, o sea, la suma de los valores de entrada, y la segunda componente es el producto de los valores de entrada. ¿Sí? Entonces, el punto inicial de cada vector es el elemento de entrada, es el dominio, el elemento del dominio, y desde ese punto se representa el vector de salida, así como se grafica. Y la gráfica entonces se denomina campo de vectores. Campo de vectores. ¿Estamos? ¿Entendido? También cómo se utilizan esas funciones. Bueno, y esta es una tabla que había armado en su momento, que están en las diapositivas, como les digo, que había preparado artesanalmente. Estas ya están preparadas con IA, pero están basadas en esas diapositivas. O sea, si yo les paso el material de hasta el año pasado, van a encontrar una tabla así. Pero bueno, la mejoró, le puso colorcitos, la hizo más, más clara, más entendible, me parece a mí, ¿sí? Pero bueno, esto es una tabla de resumen de lo que hablamos recién. No sé si lo quieren analizar, véanlo así, ¿no? Acá están los 4 tipos de funciones y después vayan analizando las características. ¿Ves? Dicen la función escalar, la forma genérica va a ser decir y igual a f de x. Por ejemplo, y igual a x al cuadrado. La más sencilla, la que figuraba en las diapositivas anteriormente. Esto quiere decir que el dominio es un subconjunto de números reales. Eso implica que tenemos una sola variable independiente. Por eso es que se llama función. Y el codominio, o sea, la salida, las imágenes, son un subconjunto de números reales. Quiere decir que tengo una sola variable dependiente. Por eso es que es escalar. Escalar quiere decir que la imagen son escalares. La gráfica es una curva en 2 dimensiones. Una parábola, por ejemplo. ¿Sí? Una curva. Los campos escalares, estas son las 3 funciones de este año, digamos, de esta materia. Los campos escalares, z igual a f mayúscula de xy, el dominio es un subconjunto de elementos de un espacio numérico n dimensional, o sea que tengo n variables independientes. El caso más sencillo va a ser 2. Nosotros vamos a ver de 2 o de 3 variables independientes. De 2 generalmente para poder graficar. ¿Sí? Pero entiendan que eso puede extenderse hasta cientos de miles. Yo creo que ya Gemini de Google, la IA generativa, el modelo ese ya está más como en 500.000 valores. ¿Sí? Entonces tiene de entrada son 500.000 valores. Convierte cualquier, como le digo, hasta fracción de palabra en un vector de 500.000 elementos. Bueno, la imagen, una sola variable dependiente, por eso es que el apellido es escalar, porque la imagen es escalar. La gráfica, una superficie en 3D, la función vectorial tenemos de esta manera. Es como que tenemos ven que acá dice x de t, y de t. Es como que tenemos una función escalar para cada componente del vector. Eso que decía 1 más t, 3t, que si uno lo ve por separado sería como si fueran las funciones que nosotros veíamos en análisis de variables real. Pero acá tenemos n funciones escalares para construir una función vectorial.
¿sí? Eso que ven ustedes, 3t al cuadrado, bueno, pero tengo, ahí en este caso serían tres funciones escalares para construir la función vectorial. Entonces, tenemos una sola variable independiente, o sea, el dominio es un subconjunto de números reales, y tenemos m variables dependientes, o sea, la imagen o codominio subconjunto del espacio numérico m dimensional. Y eso genera las curvas alabeadas que veíamos, por ejemplo, ahí de la trayectoria de Artemis. Y los campos vectoriales que sirven para modelar flujos o fuerzas, ¿sí? Se escriben de esta manera, o sea, entra un par ordenado de números reales x, y sale, por ejemplo, un par ordenado que son las componentes de un vector. Por eso el apellido es vectorial. Tenemos n variables independientes y m variables dependientes. Esas son las más complejas. ¿Mm? Y acá está un resumen de lo que serían las gráficas. Cómo se ven las gráficas de, esto sería una función escalar, esto es de una función vectorial, ven que tiene una sola variable independiente, eso sería una curva labiada, son de funciones vectoriales. Entra un valor t y sale, por ejemplo, acá una terna ordenada de números reales. La primera calcula el coseno de este valor t de entrada, la segunda calcula el seno de t y la tercera es, bueno, el mismo valor de entrada. No lo trae, sería como la función identidad. Esto sería para campos escalares. ¿Ven? Tengo dos variables independientes, x, y sale un único valor, porque se va a calcular el seno del valor de x más el seno del valor de y, o sea que genera un único número. La gráfica en este caso son superficies en R3. Este es de campo escalar. Y este sería el de campo vectorial. Campo vectorial. ¿Sí? Ese es el resumen de los tipos de gráficas. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cómo generar en GeoGebra este tipo de gráficas. Así como hicimos para generar gráficas de funciones escalares, ver cómo vamos generando estas gráficas. ¿Sí? En GeoGebra ya era una visión tridimensional. Bueno. Ahí entonces lo que es los tipos de funciones y las características en cuanto a de las dimensiones de dominio y codominio. Esto es un poco un anticipo de qué es lo que vamos a ver después, la otra parte de la unidad, pero antes quiero que hagamos algunas prácticas. Esto tiene que ver con lo que es límite. Para poder llegar a definir límite de campos escalares, tenemos que primero definir lo que sería la idea, extender la idea de entorno que vimos el año pasado, ahora extendido a lo que es el plano, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que hablar de disco abierto, ¿sí? Así como hablábamos de entorno abierto. Después, bueno, vamos a hablar de lo que serían los límites de este tipo de funciones y, bueno, la continuidad. ¿Mm? A ver, esto también les voy a subir estas diapositivas, ¿sí? Eh, Acá estaba muy bueno también el afiche que generó. Acá está, esto le pedí. A ver, veamos cómo salió esto. Para que vean ustedes, esto quería que veamos en la práctica, un ejemplo práctico, y cómo sería la tabla de valores, cómo deberían calcular ustedes la tabla de valores, cómo deberíamos calcular, cómo se calcula la tabla de valores. Bueno, acá entender que ya pueden, nosotros conocíamos esta forma de calcular la tabla de valores, una columna para el valor de entrada y después la columna para el valor de salida, la tabla de XY, digamos que hacíamos la tabla de valores, ¿sí? Que sería como esto, sería esto, apellido puso acá en vez de apellido. Bueno, tiene sus errorcitos, porque esto funciona mejor en inglés, digamos, ¿sí? Para ahí ya en otros idiomas tiene todavía su falencia, pero ha mejorado muchísimo.
Miren esto. Bueno, esto es lo que ya sabíamos nosotros. Miren qué bonitas las gráficas. Inclusive para ustedes, para cuando quieran generar material para enseñar estas cosas, ¿no? Mucho más agradable a la vista que el cuadradito que podía llegar a hacer yo en pizarra, como lo hice anteriormente en PowerPoint. Bueno, esto es lo que conocemos. Ve que puso example, ahí le metió en inglés. Todavía se lee. Sí. Bueno, entonces, una función escalar aplica de reales en reales, transforma un número real de entrada en un único número real de salida. Entonces tengo una sola variable independiente y una sola independiente y una dependiente, la x y la y. Y la tabla de valores, esto es lo nuevo acá, que esto es lo que le pedí que agregue. Bueno, agregame un ejemplo práctico. Quiero una función y cómo se calcula la tabla de valores. Bueno, esto lo sabemos hacer. Acá es la entrada, o sea, los valores de la x, que sería acá, ¿no? Por eso miren que mantiene el colorcito, pues, digamos, que se relacione, es en naranja los valores de entrada, en celeste los valores de salida. En el medio le agregó cuál es el proceso, que es elevar al cuadrado la entrada. Entonces, la entrada menos 2 la elevo al cuadrado, la salida es 4. Bueno, esto lo han hecho ya ustedes un montón de veces. Darle valores a la x, hacer los cálculos, las operaciones que están planteadas en la función y obtener la imagen sería. ¿Sí? Bueno, veamos cómo sería para los campos escalares. Para los campos escalares. Bueno, acá en este caso, ¿ves? Dice, bueno, ya entra más de un valor, entra un punto, pero en el plano, por ejemplo, sería. Estos son los valores que son los puntos que están en el plano XY. ¿Sí? Entonces entran un par ordenado de números reales y sale un único valor Z. O sea que tengo dos variables independientes, que sería la X y la Y, y el valor de Z es dependiente. ¿De qué depende la Z? Y depende de cuánto valgan la X y la Y y cuáles sean las operaciones a realizar sobre esos valores. Por eso es dependiente. Porque no es que se elige el valor de Z. El valor de X y de Y sí lo elegimos, por eso son independientes. Son libres, digamos. Le podemos dar el valor que sea. El valor de Z no, porque ese va a depender de cuánto valga la X y la Y y qué operaciones haya que hacer. Fíjense que ahí, bueno, aplica de Rn a R, o sea, de n dimensional a unidimensional. Acá hay un ejemplo, ese que les decía, para calcular la diagonal de una pantalla, o sea, para calcular, si quieren, la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden X e Y. ¿Sí? Entonces, el valor, por ejemplo, de entrada 3, 4, bueno, se hacen los cálculos estos, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ahí tienen ustedes, se eleva al cuadrado la x, 9, se eleva al cuadrado la y, 16, 9 más 16, 25, raíz de 25, 5. Entonces la imagen es 5. ¿Ven que se asocia un par ordenado, 3, 4, la imagen es un único número real, 5. ¿Sí? Ahora vemos, por ejemplo, 0,3. 0,3, bueno, se hacen los cálculos, queda raíz de 9, el número de salida con el que se asocia la imagen correspondiente es 3. Si tuvieran 5,12, por ejemplo, tienen, bueno, raíz de 169 les queda que es 13. ¿Se entiende? Entonces, esto es mostrarles cómo es un ejemplo, primero, concreto de cómo es un campo escalar, cómo se ve, digamos, algebraicamente un campo escalar y cómo se lo ve numéricamente. ¿Se acuerdan de eso que hablábamos en la primera clase? Que vamos a tratar de mostrar el mismo objeto matemático desde lo algebraico, desde lo numérico y desde lo gráfico. Bueno, hace un ratito les mostré cómo son las gráficas, en genéricas. Después cada función va a ser una curva labiada con distinta forma, o una superficie, pero con distinta forma. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo estamos viendo desde lo algebraico y desde lo numérico, para que ustedes vean cómo se calculan. ¿Sí? Example también puso acá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Ya queda poquito, ya vamos a cerrar la clase. Función vectorial. Función vectorial. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Un único valor de entrada y tenemos n valores de salida, o un vector de n componentes como salida. Eso sería. ¿Sí? Ahí dice entonces, un número real de entrada genera un vector de salida. Está buenísimo para estudiar de acá.
se usa para describir trayectorias o curvas en el espacio. No, no, esto lo voy a subir ahí ahora cuando suba lo de la clase de hoy. Sí, bien concreto, sí, bien concreto. Y está hecho, como les digo, en base al material que le agregué yo, que es material de las clases, digamos, las diapositivas de lo que venían trabajando y video de la clase pasada, que más o menos la explicación es generalmente la misma. Bueno, acá entonces tenemos un valor de entrada, una única variable independiente, y acá está cómo se calculan las tres componentes de salida. La primera componente es el mismo valor t, la segunda componente el doble de t, y la tercera componente el cuadrado de t. ¿Estamos? Y entonces eso nos va a dar como resultado un vector. Entonces acá así es como se ve. Función vectorial, r de t, por ejemplo. ¿Sí? T, 2t, t cuadrado. Ahí está cómo se calcula cada componente del vector de salida. Y acá tiene la tablita de valores, ¿ven? Para el valor t0, bueno, quedaría el mismo valor t de 0. El doble de t, dice acá, 0, bueno, 2 por 0, 0. Y 0 al cuadrado, 0. Entonces el vector de salida es 0, 0, 0. El vector nulo. Se conoce como vector nulo, porque todas sus componentes son 0. ¿Sí? Cuando t vale 1, entonces tiene 1, 2, 1. ¿Se entiende? El mismo número, el doble del número y el número elevado, el número de entrada elevado al cuadrado. Entonces genera el vector 1, 2, 1. Sería este más este más este. En ese orden. Por eso es una terna ordenada de números reales. Para cuando t vale 2, bueno, queda el mismo valor t. Acá queda el doble, 2 por t, 2 por 2, 4, y el cuadrado sería 2 al cuadrado, 4. Entonces 2, 4, 4. Y con este se ve mejor, con 3. El mismo valor 3 de entrada, el doble de 3 que es 6 y el cuadrado de 3 que es 9. Eso es porque así son las reglas de transformación del valor de entrada para calcular cada componente de salida. Genera un vector. Entonces ahí estamos viendo también la vista algebraica y la vista numérica de una función vectorial. ¿Queda más claro así? Sí, 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 yo les voy a subir todo esto. Lo había pensado eso de directamente darles acceso al cuaderno y que vayan consultando de ahí, pero bueno, si no, les agrego esto, no es mucho. Bueno, y este es lo último, el campo vectorial. Entonces acá entran, por ejemplo, dos valores de entrada, x, y la salida es un vector también de dos componentes. La primera componente calculado como la suma de x, y la segunda componente el producto de los valores de entrada. Entonces acá lo ven al campo vectorial. Dice, a cada punto del dominio le asigna un vector. Es la combinación más compleja, múltiples entradas y múltiples salidas. Por eso es lo más complejo. Tenemos más de una variable independiente y más de una variable dependiente. Entonces acá fíjense, 1, 2. Ese es el elemento de entrada, un punto. La entrada es un punto de coordenadas 1, 2. La salida va a ser un vector. ¿Sí? Entonces, para el vector 1, 2, bueno, me dice, para la primera componente vos tenés que sumar los valores de entrada. O sea que 1 más 2, 3. Y para la segunda componente, multiplicar los valores de entrada. Los valores de entrada x, y. Entonces, 1 por 2, 2. Entonces, el vector de salida tiene componentes 3, 2. Ya después, si quieren, la clase que viene la graficamos, como para ver cómo se puede graficar. Vamos a hacerlo con GeoGebra. Sí, vamos a hacerlo con GeoGebra. Por ahí algún ejemplo, a esto más sencillito, como es en R2, lo podemos hacer hasta en el papel, digamos, en la carpeta. ¿Sí? Bueno, acá tenemos 2, 3 de entrada, el par ordenado 2, 3, que es un punto en el plano, y se va a transformar en un vector en el plano. ¿Cuáles son las componentes del vector? Y bueno, la primera componente sumo estos valores, como está indicado. ¿Por qué lo sumo? Porque acá está indicado que así es la transformación. 2 más 3, 5, y la segunda componente 2 por 3, 6. Entonces 5, 6.
y después 0,5, ¿se entiende ya, no? ¿Cómo se calcula? Tabla de valores. Bueno, veamos qué más. Y eso es todo en la ficha esta. Con eso cerramos entonces ya la idea, ya hasta con un ejemplo de cómo se calcula la tablita de valores. ¿Qué es lo que queda pendiente? Que por ahí vamos a hacer la clase que viene al principio. Es que tengo, acá preparé un cuestionario. Un cuestionario de preguntas. A ver, de preguntas, veamos. A ver si nos animamos a hacerlo ahora. ¿Se animan a responder esto? ¿Cuál es la característica principal de una función para ser caracterizada o clasificada como función escalar según el espacio numérico? Entonces acá tienen las opciones, ¿no? ¿Ves? ¿Cuál es la característica de la función para ser llamada función escalar? El dominio y el codominio son subconjuntos de Rn con R mayor a 1. ¿Les parece esa? No. El dominio es unidimensional y el codominio es n-dimensional. Tampoco. Tanto el dominio como el codominio pertenecen al espacio numérico unidimensional. Es, porque la otra es al revés, el dominio es n-dimensional y el codominio unidimensional. Es, estamos todos de acuerdo. Bien, correcto, dice. Una función escalar vincula un número real de entrada con un único número real de salida, operando enteramente en el espacio numérico unidimensional. ¿Estamos? Que eso es lo que vimos el año pasado. En la clasificación de funciones, ¿qué significa el término campo en relación con el dominio? Dice que el dominio es n-dimensional, con dimensión mayor a 1, que el dominio es siempre un intervalo cerrado en la recta real, que la función asigna un único valor real a cada elemento del dominio, que el rango de la función consiste exclusivamente en vectores de fuerza. ¿Cuándo es campo? Primero, cuando el dominio es n-dimensional. Campo hace referencia siempre o función o campo hace referencia a la dimensión del dominio. Es, bien, el término campo se utiliza para indicar que la función toma múltiples variables independientes como entrada. Es lo que estuvimos hablando. ¿Cuál es la representación gráfica típica de un campo escalar del tipo z igual a f de xy? De un campo escalar. Conjunto de flechas en el plano, curva ladeada, curva plana en un sistema de coordenadas cartesianas o superficie en R3. Lo dijimos. Digan ustedes. F de xy. Z igual a f de xy. ¿Entre esa o esa? Digan ustedes. Toma un par ordenado de números reales de entrada y la z le daría la altura. No sé. La superficie en R3. Esos son los campos de calor, que son los que vamos a ir viendo en la clase que viene. Al asignar un valor de altura a cada par ordenado de x y se genera una superficie tridimensional. ¿Sí? Como si fuera el techo de un tinglado. Entonces nosotros decimos, en el piso, en tal ubicación del piso, la altura del techo. Entonces todos los puntitos esos generan lo que sería el techo del tinglado. ¿Sí? Dada la función vectorial, bueno, R de t que devuelve así tres componentes. ¿Cuál es la relación entre sus componentes y el parámetro t?
Dice, cada componente representa una variable independiente distinta. El parámetro t es un vector que se transforma en un escalar. Esa no, porque acá dice que la función es vectorial, o sea, no se va a transformar en un escalar, se va a transformar en un vector. ¿Estamos? Las componentes f de t, g de t y h de t son funciones escalares de la variable real t, que eso es lo que yo les decía que de eso se trata. O las componentes deben ser constantes para que la función sea válida. No, no tiene que ser constante, porque si no generaría siempre la misma salida. Es esto. Cada función, para calcular cada componente, lo que le decía, t, 2t, t al cuadrado. Cada componente se calcula con una función escalar distinta. ¿Sí? Es eso. Cada componente del vector de salida es una función individual que depende del mismo parámetro escalar de entrada. Del valor de t, a eso se refiere. Parámetro quiere decir que es un único valor. ¿Sí? ¿Cómo se representa gráficamente un campo vectorial en R2? Campo vectorial. Se sombrea el área del dominio que contiene valores positivos. Se proyectan puntos del plano sobre el eje vertical Z. Se dibuja un vector como punto inicial en XY para cada punto del dominio. Se traza una única línea que une los puntos finales de todos los vectores. ¿Cómo se representa un campo vectorial? ¿Se acuerdan cómo se campo vectorial? El campo de vectores es el que había puntitos y vectores. En cada punto un vector. Entonces se dibuja un vector como punto inicial en XY, porque depende, digamos, el valor de entrada es el XY, el punto XY. Y a partir de ahí sale asociado cuál es su vector correspondiente. Es este. De paso para que repasemos y hagamos un cierre, digamos, a la clase. La gráfica muestra la magnitud y dirección asignada a cada ubicación específica del plano. Bueno, según la definición de Dirichlet-Lobachevsky, ¿qué condición es indispensable para que una ley de asociación sea considerada función? Esa está buena esa pregunta. ¿Cuál es la condición para que una ley, o sea, para que una relación sea función? Que la asociación se puede expresar mediante una única fórmula algebraica, que a cada elemento del conjunto de partida le corresponda un único elemento del conjunto de llegada, que todos los elementos del conjunto de llegada tengan al menos un elemento asociado del dominio, o que el conjunto de llegada sea siempre el conjunto de los números reales. La B, esta es la condición para que sea función. A un elemento de entrada le corresponde uno y solo un elemento de salida. Lo que eran las condiciones de existencia y unicidad. ¿Sí? La unicidad de la imagen para cada elemento del dominio es la base fundamental del concepto de función. De eso se trata la función. Más allá de la dimensión que tenga el elemento de entrada y el elemento de salida. ¿Sí? Que pueden estar, o sea, pueden ser puntos. Las entradas pueden ser puntos en cualquier dimensión, a eso es lo que voy. Hasta ahora nosotros habíamos entendido que las funciones, el elemento de entrada solo puede ser un punto sobre la recta numérica. Pero ahora vemos que ese punto puede estar en dimensiones mayores a 1. Puede estar en dimensión 2, en plano X y en dimensión 3, o dimensiones muy altas, que ya no las podemos graficar, pero sí que existen matemáticamente, sí se pueden plantear. Y las imágenes no solo pueden ser números, un único número real, sino que puede ser una n-ada ordenada de números reales considerados como vectores. Bueno, ya queda poquito. Si tenemos un campo vectorial que representan, o sea, f que aplica de un espacio numérico n dimensional a un espacio numérico m dimensional, que representan m y n. Dice, m, n y m deben ser siempre iguales para que el campo sea continuo. M es el número de variables independientes y m es el número de componentes del vector de salida. N es el valor máximo de la función y m es el valor mínimo, o n es la dimensión de la imagen y m es la dimensión del dominio. Fíjense, ¿no? Acá dice que aplica de Rn a Rm.
N es el número de variables independientes y M es el número de componentes del vector de salida. Esa es. Porque la primera, porque aplica, este es el dominio, aplica de un dominio n dimensional a un codominio m dimensional. Entonces quiere decir que el n es la cantidad de variables independientes y m es el número de componentes del vector de salida. Bueno, así ese tipo de preguntitas van a ir para el parcial, ¿no? Que tienen que ver más con lo conceptual. Esas 4 preguntas que yo les decía que va a ir para el parcial, 4 más. Bueno, en total van a ser 12. Capaz que son 6 y 6, vamos a ver. ¿Sí? O 7 y 5, 7 prácticas y 5 teóricas. O sea, conceptual. O sea, no es que le pido la definición, sino interpretada. Interpretada, entendida, digamos, aplicada. No es que le piden de memoria. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de campo escalar según las fórmulas presentadas en el material? Campo escalar. Para que sea campo, tiene que tener más de una variable independiente. O sea que ya esta que tiene una variable independiente fue igual. Esta tiene, acá es un igual. Esta también tiene una variable independiente. Entonces no puede, esas no son campos, esas son funciones. Campo escalar, claro. Tiene que ser, en este caso, 2 variables independientes y como es escalar, quiere decir que la imagen es un único valor, z. Porque en esta está devolviendo un vector. ¿Sí? Entonces es la c, muy bien. Esta función toma 2 variables independientes y devuelve un único valor z, cumpliendo la definición de campo escalar. Muy bien. Parece que se van a sacar 10. ¿Qué tipo de fenómenos físicos son especialmente útiles los campos vectoriales según el texto? Campos vectoriales. Para el cálculo de área bajo la curva en un plano cartesiano, medición de la temperatura en un solo punto a lo largo del tiempo, representación de campos de fuerza y campos de velocidades, o modelado de trayectorias de una única partícula en movimiento. La C. Sí, para fuerzas, velocidad, flujos y fuerzas. Bien. Estos fenómenos requieren especificar tanto una magnitud como una dirección en cada punto del espacio. Estos son mapas de vectores que veíamos, ¿no? Bien, y la última. En el contexto de funciones vectoriales, ¿con qué coincide el punto terminal del vector de posición R de t? Hay que leerla con paciencia. En el contexto de funciones vectoriales, ¿con qué coincide el punto terminal del vector de posición R de t? A ver cuáles son las opciones. ¿Se ubican más o menos en entendido la pregunta? Dice función vectorial. O sea, quiere decir que tiene un solo valor de entrada y devuelve un vector, o sea, más de un valor de salida. ¿Con qué coincide el punto terminal del vector? Con los puntos x y y o x y z que conforman la curva geométrica, con la pendiente de la recta tangente a la trayectoria, con el valor numérico del parámetro independiente t, o con el origen de coordenadas en todo momento. El punto terminal. Este no es porque este es el punto inicial del vector, siempre va a ser el origen. O sea que esa no es. El B dice con la pendiente de la recta tangente, no. El punto terminal coincide con los puntos X y Z que conforman la curva esa labial. Es. Con la primera. Dice, al variar el parámetro t, el extremo del vector dibuja la curva en el espacio correspondiente. La clase que viene le voy a preparar para que veamos con GeoGebra. Para que lo vean con GeoGebra cómo va, según vamos moviendo el valor del parámetro t, vayamos viendo cómo se genera. Es más, ahora le puedo pedir, ya le voy a pedir ahí a GeoGebra, le voy a pedir a la IA que me genere un recurso interactivo para que muestre eso. ¿Sí? Ya ni siquiera es para que vean también eso. Bueno, ahí está. Sacamos 10.
Bueno, acá está cuáles fueron los temas que tratamos en el cuestionario, que son los que vimos hasta ahora. Y bueno, y esto es lo que vamos a hacer, los temas a investigar. ¿Sí? Son los temas que siguen, digamos. Esto lo hemos visto, de curvas de nivel, límites, continuidad, pero ya la misma IA, yo todavía no le puse ese material, pero ya está diciendo cuáles serían los temas que tendríamos que aprender. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver cómo generar, ya sea con GeoGebra o IA, los recursos, para que vean ya lo que hay ahora, lo que se puede hacer. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, finalizamos entonces la clase.